Muy buenas, estoy con Pepe Millán, es el director de la Cátedra de Prevención de Riesgos Laborales de AXA, en Fundación AXA. Nos encontramos en el Congreso Preveras, en el 12º Congreso Internacional y 16º Congreso Nacional de Ergonomía y Psicosociología. Acabas de participar en una mesa relativa a píldoras, ¿no?, para la ergonomía y la psicosociología en seguridad y salud en el trabajo. Has tenido una presentación con un título inspirador también, ¿no? Prevención en tiempos de incertidumbre, ¿no? En esa ponencia nos has hablado un poco de la motivación, de la diferencia que hay entre las empresas de antes, las empresas de ahora. Cuéntanos un poco más para aquellos que no hayan podido estar. ¿Cómo podemos hacer prevención en estos tiempos? Esto es. El concepto de incertidumbre es el paradigma que se está dando de cambio de una sociedad tradicional a una sociedad con mayor dificultad, con mayor cambio. Y esto se simboliza hablando de la sociedad post-normal, donde la gente y los trabajadores están acostumbrados desean sistemas simples y están resignados a tener que gestionar sistemas complejos, ¿no? Y este paradigma es el que se ha acuñado el concepto de edad post-normal. Hay otros estudiosos que la califican en términos similares, pero esta es fundamentalmente la base. Y en esta edad post-normal se están dando, por ejemplo, una tensión entre la conectividad y el aislamiento. Es decir, la gente está más conectada a golpe de clic, pero hay más de un 30% de jóvenes que no tienen amigos, se sienten. Además del problema que existe entre la propia conexión. Hablaba en la mesa redonda del ejemplo del ascensor, ¿no?, que es cuando invadimos la distancia personal, tenemos un comportamiento ortopédico. Todos tosemos, miramos, el comportamiento ortopédico se da también en la relación interfaz, ¿no?, donde la gente tiene que mantener una postura porque se siente observada, ¿no? Y eso se conoce, además, se ha acuñado con el nombre de paradigma de la transparencia, ¿no? Se es más transparente, pero el trabajador está más tenso, se sufre muchísimo más estrés. Has hablado también en tu intervención sobre una doble R, retener y reclutar. Esto en prevención, en la nueva era de la prevención del comportamiento. Explícanos un poquito más. Sí, bueno, yo he anunciado que era una provocación también, porque claro, ¿qué ocurre? Que aparte de estar en un momento de incertidumbre, es verdad que las empresas tienen un problema de recursos humanos muy importante. Sí. Uno que es reclutar. ¿Por qué? Porque hay una deserción de jóvenes que se conoce como la gran dimisión, ¿no? La gran dimisión, la etcétera, gran denuncia. La gran denuncia, que son jóvenes que no están dispuestos a que se mezcle su vida personal con la vida laboral, que no aspiran a tener un despacho, que no quieren muchas horas, no quieren presentismo, que tienen facilidad y se sienten conectados con los demás, etcétera. Y claro, y eso está provocando una falta de mano de obra en un caso, hablo de reclutamiento, y en su contrario es que las empresas están disputando a aquellas personas que tienen talento. Y cuando digo tienen talento, en esa retención del talento no me refiero solo al gran informático, programador que viene, sino cualquier persona que vale en un establecimiento. Y entonces el prevencionista tiene que ensanchar su margen de intervención y tratar de coadyuvar como buenamente pueda. Porque a mi juicio ahí hay una gran laguna, es decir, se ha trabajado en tecnología, en innovación, etcétera, y se está trabajando en salud, empresa saludable y tal, pero hay un vacío en el aspecto psicosocial y hay mucho campo. La psicología va un paso atrás, sobre todo por concepción de las empresas. Bueno, es un tema que especialmente ahora, en el que se está poniendo el foco. Y yo espero que vivamos, no sé si tanto como una época dorada, pero que aprovechemos este momento para hacer prevención psicosocial de una forma también inteligente. Pepe, ¿cuáles crees que van a ser las metatendencias en materia de prevención? Bueno, hay un tema que es muy interesante en torno a las metatendencias y a lo que hablabas últimamente, y es que la psicosociología, a mi juicio, entró
desde una óptica reactiva, fundamentalmente a través del acoso moral. Ya. La repercusión dramática de los acosados y la repercusión jurídica de los acosadores y la tipificación jurídica ha hecho que la psicología se comenzara a entender desde el conflicto. Con la pandemia hay una auténtica oleada de salud mental, ¿verdad? Hablan de la desestigmatización de la salud mental, etcétera, y yo creo que va a ser una oportunidad como de sacar fortalezas de una debilidad, ¿no? Entonces ahí el prevencionista es un momento de oro para atacar. Las empresas están, es verdad que cuando hablamos de empresas hay un abanico de empresas, sí, muy según diverso. la dimensión de la empresa, etcétera, pero es un momento de oro y los momentos y las coyunturas son vitales para la prevención. Cierto. Porque aquí la ley movilizó lo que movilizó, está estanco, las empresas están cumpliendo mínimos y hay una trayectoria importante. Yo decía antes en la charla que es muy importante llevar al empresario a que compre la prevención y no que la pague. Y decía que todo es que son muy diferentes. claro, todo el que compra tiene que pagar, pero no todo el que paga está comprando. Entonces ese es un matiz que es importante que el prevencionista y la prevención en general supere. Y para terminar, Pepe, cuéntanos, ¿qué relación hay entre el Titanic y la prevención de riesgos laborales? Que ese es un tema muy interesante, sí, porque primero es un nombre mítico. O sea, cualquier joven, cualquier persona, digo joven, niños, le hablas del Titanic y lo tienen en la cabeza, que es una especie de mensaje emocional, es atraerlos emocionalmente. Y luego, paradójicamente, resulta de que en esa tormenta perfecta que fue el hundimiento, hemos trazado un paralelismo absoluto entre todas las circunstancias que concurrieron para el accidente y qué dice la ley de prevención de riesgos, y las clava. Las clava. Podía poner un ejemplo, uno solo. El marinero que gritó en la cofia del buque iceberg era Friedrich Fleck. No llevaba prismáticos porque el comandante Davis se había quedado en Southampton, le cambiaron el turno y se quedó con la llave de la cajita de los prismáticos en el bolsillo y iba vigilando corporalmente sin prismático. Cuando se estudió el accidente, la comisión de investigación le preguntó ¿a qué distancia ha visto el iceberg? Y dijo a 400 metros, perdón. ¿Y a qué distancia lo hubiera visto con prismáticos? A 1 kilómetro 800. La ley de prevención dice que los trabajadores tienen que tener equipos adecuados al puesto de trabajo. Con esa entrega, no quiero contar más porque tenemos una exposición que la vamos a hacer itinerante, hay una concatenación de circunstancias paralelas a la ley de prevención. Lo cual además, para los jóvenes, hacen test sobre la multicausalidad y trabajan la teoría del árbol, bueno, y es una manera de atraer a la gente a la prevención. Magnífico. ¿Dónde vamos a poder ver próximamente esta exposición? Pues la podemos ver en el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid, aprovechando que a partir del día 19, porque es el aniversario de creación del instituto. Pues vamos a invitar, yo creo, ¿no? a la gente a visitar esa exposición, que sin duda, pues creo que no va a dejar indiferente a nadie. Y va a ser muy interesante. Y que saquen sus conclusiones y teoricen sobre cuál fue la causa principal, que no es fácil, para que valoren cuando el técnico tiene que diagnosticar cuál es la causa principal. Muy bien, pues Pepe, muchísimas gracias por haber estado conmigo este ratito y pues nos volvemos a encontrar. Nos encontramos en la exposición. Eso es. Venga, gracias.